Bueno, estamos aquí en otra sesión del curso FPGAs y un prototipo móvil. En este caso nosotros vamos a implementar el diseño y control de un motor dentro del FPGA. En este caso el motor que nosotros vamos a ocupar es un motor de corriente directa y tiene dos entradas. Normalmente es entrada positivo y negativo. Dependiendo de qué le pongamos en estas entradas va a ser el comportamiento del motor. Si le ponemos entradas VCC y VCC no va a girar en ningún lado de la misma manera que GND y GND, puesto que no va a haber ninguna diferencia de voltaje. Nosotros necesitamos ponerle una entrada VCC y del otro lado GND para que haya una diferencia de voltaje y gire el motor hacia determinado lado. Y si le ponemos al revés entradas GND y VCC, el motor va a girar del lado opuesto. Este es el funcionamiento básico que tiene un motor, y un motor requiere cierto amperaje. Ese amperaje no nos lo puede proporcionar la FPGA, por lo que necesitamos usar un pequeño driver o controlador de motor o puente H para poderle dar la galleta suficiente para que este motor se mueva. En este caso, una de las soluciones es implementar un L293D que, dependiendo de las entradas que nosotros le demos, que van a ser las posibles combinaciones que el motor va a tener, van a ser las salidas que nos van a dar, pero con una fuente o voltaje externo con galleta suficiente para poder mover el motor. Ahora, a mayor voltaje nosotros le pongamos al motor, mayor velocidad vamos a poder obtener. Pero resulta algo, las salidas y entradas que nos proporciona el FPGA, la mayoría son entradas digitales. No manejamos entradas analógicas. Las señales analógicas en este caso es en donde se puede variar el voltaje. Las señales digitales es en donde solamente existen dos posibles estados. En este caso 0 volts o 5 volts. Y nosotros podemos variar el tamaño de tiempo que dejamos encendido en alto la salida y el tiempo que dejamos apagada la salida. A esta técnica de dejar encendida y apagada la salida por determinados tiempos se le llama PWM y básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un pequeño periodo de tiempo, un ciclo, llamémoslo de algún modo, en donde vamos a estar repitiendo la señal. Por ejemplo, si nosotros dejamos encendida la señal de voltaje por un determinado tiempo, digamos el 60% de nuestro ciclo que hayamos definido, y el tiempo restante dejamos la señal en apagado, nuestro motor va a ir a un 60% de velocidad, puesto que se va a estar prendiendo y apagando por pequeños periodos de tiempo que no podemos percibir, pero que en la vida real se va a ver como una disminución y variación en la velocidad del motor. Por el otro lado, si nosotros dejamos prendida la señal un 10% de ese tiempo y el tiempo restante la dejamos apagada, nuestro motor va a ir a una velocidad más lenta que si nosotros dejamos prendida la señal por un tiempo mayor. En este caso podemos variar la velocidad variando el ancho del pulso. Esta técnica es PWM, que consiste en la modulación del ancho del pulso. En este caso, si nosotros dejamos un tiempo largo el pulso, si nosotros dejamos un tiempo corto el pulso, de cierta manera controlamos el voltaje de manera digital y no de manera analógica, y de esa manera podemos variar la velocidad de nuestro motor sin necesidad de tener salidas analógicas en nuestro FPGA. Ok, ahora vayamos a la implementación en el FPGA. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que el usuario nos proporcione un bit que nos va a indicar el giro del motor hacia donde queremos ir, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Otro que va a ser la velocidad a la que el usuario va a ir, que va a corresponder al ancho del pulso. Si el número que tengamos en velocidad es corto,
el ancho del pulso va a ser corto dentro del ciclo que definamos. Y si el valor en velocidad es alto, el ancho del pulso en este caso va a ser de un mayor tamaño dentro del ciclo que hayamos definido. Recordemos que esta señal de modulación se repite cada ciclo que nosotros definamos. Posteriormente, el motor necesita dos salidas, como ya habíamos visto, la salida 1 y la salida 2. Y de manera interna, nosotros necesitamos llevar un pequeño contador para más o menos dividir nuestro ciclo en pedacitos más pequeños. Por ejemplo, en este caso, como en velocidad yo propongo que sea de 3 bits, en este caso nosotros vamos a tener 8 pequeñas velocidades. Si el número de velocidades es corto, por ejemplo el número de velocidades es 2, nuestro ancho de pulsación va a medir 2 ciclos y lo demás se va a ir para abajo. En este caso nosotros vamos a tener que llevar un contador, un conteo de en qué velocidad estamos, y dependiendo de en qué velocidad estamos, nosotros vamos a encender o apagar la señal digital para poder controlar el PWM que controlará la velocidad de nuestro motor. Pues bueno, nosotros aquí tenemos un ciclo que hemos definido de 1 milisegundo. Nuestro pequeño ciclo de modulación va a durar 1 milisegundo. Como yo propongo que sea de 3 bits, el valor de la velocidad nos da un valor de 8 pasos o 8 velocidades. En este caso el tiempo por paso va a ser de 125 microsegundos, o sea, hace un milisegundo entre 8 pasos son 125 microsegundos por ciclo. Y la frecuencia que nosotros vamos a usar, simple dividimos 1 entre el tiempo que nosotros definamos para el ciclo y nos da una velocidad de 8000 MHz. Recordemos que nuestra FPGA tiene un reloj, una frecuencia de 50 millones de Hertz, que en este caso nosotros tenemos que encontrar el divisor de frecuencia que nos dé un output de 8000 Hz. Y en este caso, si dividimos 50 millones entre 6250, nosotros encontramos que nos va a dar 8000 Hz. Por lo tanto, nosotros tenemos que dividir nuestro reloj entre 6250 para poder encontrar un output de 8 kHz, que va a ser el tiempo por paso dentro de nuestra modulación PWM. Antes de comenzar con el diseño, debemos de tener muy en claro que el L293D es un circuito integrado con 16 pines. En este caso tiene capacidad para poder controlar dos motores al mismo tiempo. Y como podemos ver, en la primera pata tiene el enable del primer motor, en la novena pata tiene el enable del segundo motor, la octava pata va a VCC, la cuarta, quinta, treceava y doceava van a GND. En la pata 3, 6, 11 y 14 van las salidas a los motores. En la entrada 2, 7, 10 y 15 van las entradas del Arduino, o en este caso del FPGA, para poder controlar estos motores. Y en la pata 16 va la entrada de voltaje de nuestra fuente externa. Debemos de poner las tierras comunes para que esto pueda funcionar. Vamos a crear el proyecto. Pues bueno, una vez que tengamos creado el proyecto, empezamos a programar. Como siempre, ponemos el nombre de nuestro diseño, Concept Design, y incorporamos el clock de 50 MHz, así como el giro para saber hacia dónde el usuario va a querer girar el motor, y la velocidad de 3 bits para saber qué velocidad es la que el usuario quiere que se dirija el motor, y dos salidas a los motores para poder controlar el giro y la velocidad de este. Y pues procedemos con las variables que necesitaremos para el diseño, en este caso el contador para saber en qué momento nosotros vamos a bajar la línea del motor para que ya no siga girando, y pues la conexión auxiliar del clock.
Como en todos los diseños, comenzamos conectando los flip-flops al clock y al clear negado y procedemos con la lógica de nuestro diseño. En este caso, el contador va a estar contando de 1 en 1 y si el contador es menor o igual a la velocidad, significa que la línea del motor tiene que estar encendida dependiendo del giro. Por lo tanto, si el giro es igual a VCC, vamos a poner las dos salidas con una diferencia de voltaje y si no, las vamos a poner de la otra manera. Y si la línea de datos debe estar apagada, ponemos las dos salidas del motor a GND para que así el motor no se mueva en este estado. Como ya hemos dicho, si el giro es igual a VCC, va a ser a la izquierda o a la derecha y cambiamos el sentido en el que enviamos las salidas al motor. Y pues bueno, la lógica de nuestro contador es que si el contador ya llegó al final, es igual a 7, puesto que teníamos 8 velocidades, lo reiniciamos y si no, el contador sigue incrementándose de 1 en 1 hasta llegar a 7. Lo guardamos y creamos un nuevo archivo en donde vamos a poner nuestro divisor de frecuencia, que ahora llamaremos divisor de frecuencia motor. Como ya hemos dicho, lo tenemos que dividir entre 6250 para lograr una velocidad de 8000 Hz y pues lo incorporamos a nuestro diseño con la palabra function. Ponemos las entradas y las salidas de este pequeño módulo que incorporamos al diseño principal. Como siempre lo declaramos y lo conectamos a la entrada del clock de 50 MHz y a la salida del clock nuestra conexión auxiliar. Y listo, lo compilamos. Y pues bueno, procedemos a asignar los pines. Para el giro y la velocidad vamos a asignar los pines del dip switch. El clock ya sabemos que es el pin R8. Para las salidas del motor nosotros vamos a utilizar el GPIO 00 y el GPIO 01, que en este caso es el pin D3 y C3. Y volvemos a compilar. Y lo compilamos en el FPGA. Ok, aquí tenemos nuestro montaje, tenemos la FPGA con sus dos salidas para el motor que van conectadas al L293D. A su vez tenemos conectada la tierra común con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje alimenta el L293D para poderle dar galleta al motor y que no salga de la FPGA. Vamos a hacer este video con pequeñas pausas para poder modificar el pequeño dip switch que tenemos, dado que es un poco complicado maniobrarlo. Aquí podemos ver en el dip switch que tenemos el primer bit de la velocidad encendido y todos los demás apagados, por lo que nuestro motor va a una velocidad un poco pequeña. Como podemos ver, el bit de la velocidad sigue igual en 1 de velocidad, solamente que hemos cambiado el bit del giro del motor y como pueden ver va al revés. Como pueden ver, en los bits de velocidad tenemos un número 3 ya que tenemos los dos primeros encendidos y el último apagado, y como pueden ver va un poco más rápido que hace rato. Como pueden ver, ahora sí tenemos el bit de la velocidad totalmente encendidos todos. Tenemos un número 7 de velocidad, que es el número más grande que podemos lograr con los 3 bits de velocidad que asignamos. Y como pueden ver, el motor va muchísimo más rápido que de costumbre. Podríamos haberle metido 12 volts al L293D para que fuera más rápido con esta misma modulación. Simplemente para efectos de práctica lo dejamos en 5 volts. Como pueden ver, todos los bits de velocidad están encendidos. Simplemente cambiamos el sentido de giro y podemos ver que va al revés. Pues bueno, hasta aquí ha llegado la práctica. Espero hayan aprendido mucho. Los espero la siguiente sesión con nuevo tema.
Hasta la próxima, denle like, suscríbanse.